El gobierno de Estados Unidos tomara la fatal decisión de no renovar la extensión del permiso de residencia temporal en el que se amparaban más de 50.000 hondureños, favorecidos por Estados Unidos a consecuencia del inclemente huracán Mitch, que en 1998 destruyó la mayor parte del espinazo productivo y el sistema estructural de vías de comunicación de nuestro país. El TPS tenía el tiempo contado, eso sí, por la naturaleza de su creación. Pero cada vez que se aproximaba la fecha de su extinción, la conmiseración se apoderaba de las autoridades de Estados Unidos y éstas procedían una y otra vez a la renovación del estatus provisional. Así pasaron más de 2 décadas, tiempo que aprovecharon los compatriotas para estudiar, para trabajar, mientras intentaban documentarse para obtener la residencia de manera permanente. Algunos lo lograron, pero la mayoría se quedó a medio camino, hasta que llegó Trump y también llegó el gobierno de Xiomara Castro. Y entre ambos destruyeron la ilusión, la esperanza de más de 50.000 hondureños que a partir de hoy quedan en condición de ilegales, obligados a salir de Estados Unidos o pena de ser encarcelados o deportados como delincuentes. Tristeza. Los compatriotas beneficiados por el TPS pudieron correr mejor suerte, pero el gobierno de Xiomara Castro escogió el peor bando como aliado, al entrar en un enfrentamiento de corte ideológico con Estados Unidos desde su primer día de gobierno. Xiomara Castro fue infranqueable con Estados Unidos, obnubilada por su pensamiento ideológico, adoptó una postura desdeñosa con el gobierno del presidente Joe Biden, a quien despreció, rechazándole una invitación para asistir a la cumbre de países latinoamericanos, donde nuestro país perdió apoyos por el orden de los 20.000 millones de dólares, entre fondos no reembolsables y préstamos que hubieran contribuido con el desarrollo de Honduras. A partir de ese momento, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro decidió marcar distancia de Estados Unidos, rechazando todos los apoyos que le hacía el gobierno de Joe Biden a través de varias comisiones enviadas a nuestra capital, más o menos unas 12 misiones. Todas ellas, misiones estadounidenses, fueron bien recibidas en casa de gobierno, pero se regresaban con las caras destempladas porque la presidenta Xiomara Castro no mostraba ningún interés por contar con el apoyo de Estados Unidos. La última misión la encabezó el zar de la energía del gobierno de Estados Unidos, ingeniero José Fernández, quien trajo la solución integral al problema de la ENE, que hubiera resuelto en su totalidad, de por vida, la agobiante crisis de energía eléctrica que ha empeorado en el gobierno de Xiomara Castro. El rechazo de la presidenta Xiomara Castro a la solución que nos trajo José Fernández podría ser considerado como un delito de traición a la patria, un delito por lucro cesante, porque la presidenta Xiomara Castro despreció la solución al más grave problema que enfrenta Honduras desde el 2006, cuando la ENE, bajo la gerencia temporal de Rizzi Moncada, empezó a hundirse en el peligroso tobogán de pérdidas en que continúa desangrándose económicamente. Se presume que el desmarcaje que adoptó Xiomara Castro frente a Estados Unidos fue por la razón de no deberle un favor a Estados Unidos. Lejos de eso, mediante un inconcebible proceso de confrontación, la presidenta Xiomara Castro plantó una cara inamistosa a Estados Unidos, llegando a amenazar con suspender la base militar de Palmerola si Estados Unidos se atrevía a deportar hondureños. Dos situaciones diametralmente distintas, lo explicamos. La base de Palmerola está amparada en tratados internacionales interamericanos de defensa regional, mientras que la residencia de hondureños en Estados Unidos está solamente regida por condiciones legales migratorias de carácter unilateral que están a expensas de la voluntad de los gobernantes de Estados Unidos. El TPS estuvo en esta última situación siempre sujeto a un hilo débil, que era la relación amistosa de Honduras con Estados Unidos. Ese hilo lo rompió la presidenta Xiomara Castro cuando prefirió declararse no amiga de Estados Unidos. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele hizo todo lo contrario.
reanudó su amistad cercana con Estados Unidos y hasta se dio el lujo de ser anfitrión del secretario de Estado Marco Rubio, a quien tuvo como huésped de honor en su mansión del hermoso lago salvadoreño, donde se comprometió a cooperar con la política de deportación del gobierno de Trump, a expensas del enorme riesgo social de encarcelar a peligrosos pandilleros internacionales en su cárcel de máxima seguridad. Algo que le valió ¿qué? Le valió la pena, porque Estados Unidos no tocó a ningún salvadoreño con las deportaciones y mantuvo a los tepecianos salvadoreños. Esta fue la enorme diferencia. Mientras Bukele reconectó su amistad con el gobierno de Donald Trump, Xiomara Castro y Mel Zelaya profundizaron su distanciamiento con Estados Unidos y de paso se lanzaron a los brazos del gobierno del cartel de los soles que presiden Nicolás Maduro, Demoniodado Cabello y Vladimir Padrino López, consagrando de esta manera su amistad con el cártel que se ha convertido en objetivo de guerra para Estados Unidos. De ahí en adelante, la suerte quedó echada para que los hondureños en Estados Unidos y rematada para los tepecianos que pudieron haber llegado a consolidar su estatus de residencia si el gobierno de Xiomara Castro hubiera actuado cautelosamente en función de los hondureños en Estados Unidos. Entonces, amigos, no hay que buscar respuestas mentirosas cuando nuestra gente perjudicada se pregunta ¿de quién fue la culpa? De que Estados Unidos cancelara el TPS. Porque Estados Unidos esta vez fue implacable con nuestros 55,000 compatriotas que a esta hora estarán empacando sus pocas cositas para retornar a un país donde todo es incertidumbre para ellos. Es obvio que además de los 55,000 hondureños que están dolidos con el gobierno de Xiomara Castro, puede haber otros 155,000 hondureños que están con todas las ganas de que llegue el 30 de noviembre para cobrarse el hecho de haber sido condenados a la deportación por la perdición ideológica del gobierno de la presidenta Xiomara Castro del PLR, porque saben perfectamente de quién fue la culpa. Así son las cosas y así se las hemos contado. Hoy lunes 8 de septiembre de 2025. Muy buenas noches.